Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Son bienvenidos al Ministerio Evangelístico para las Naciones. Desde aquí, Londres, les mandamos un cariñoso saludo a todos los que nos escuchan y nos ven a través de los medios de comunicación. Quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor en este día, que está en Apocalipsis, en el capítulo número 2. ¿Qué le parece si toma su Biblia y leemos entonces en el capítulo número 2 de Apocalipsis? Mensaje a Tiatira tiene por título este texto bíblico. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Amén. Inclina tu rostro, vamos a hacer una oración. Dios soberano, Padre de misericordia, de bondades, toma control en esta hora, Espíritu Santo, de cada vida, de cada corazón, de cada familia, de cada hogar que están escuchando esta palabra, Señor. Disponemos nuestro corazón para que tu palabra nos ministre, Señor, profundamente. Descubre nuestro pecado, Señor. Haznos ver, Señor, nuestra miseria. Haznos ver, Dios mío, dónde somos negligentes. Que tu palabra también pueda traer restauración, sanidad, Señor. Que pueda traer, Dios mío, revelación. Oh Padre poderoso, entrónate en este lugar en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, y que tu palabra pueda traer los frutos para lo cual tú la has enviado. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. En este día de alguna manera a ver el mensaje que Dios manda a otra de las iglesias, de las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, a través del apóstol Juan, quien estaba prisionero en la isla de Patmos. Hoy vamos a ver el mensaje que le dio a Tiatira, pero nos vamos a concentrar más que todo en los versículos desde el 18 al 20. Muchos creen que este mensaje está dado para las mujeres, pero en realidad es para hombres, mujeres, jóvenes, niños y para todos. Aquí se habla de Jezabel, es un nombre de una persona que figuraba en el Antiguo Testamento. Acab era su marido, un rey de Israel, y yo quiero decirle que Jezabel significa sin cohabitación, significa independiente, sin compañía. Y Acab era un hombre débil, un hombre que no hacía resistencia al pecado y a nada que le costara alguna contradicción. Así es que estos dos eran un matrimonio, el rey de Israel Acab y Jezabel, que era su mujer. Jezabel era hija de un sacerdote pagano que se llamaba Ed-Baal. Este hombre practicaba la idolatría para Baal y para Astarte o Astarot, ya que es la misma. Astarte o Astarot es un dios, una deidad que tenía que ver con todo lo que era sacrificar niños. Sacrificaban niños, hacían abortos y se los entregaban a esos dioses, y todo tipo de inmoralidad sexual, todo tipo de fornicaciones. Y yo
le he dicho que por fornicación se entiende toda inmoralidad sexual en este contexto. Y adoraba también a Baal, y Baal era el dios de los elementos, tierra, agua, aire, fuego. Y entonces este sacerdote más su hija Jezabel, su yerno Acab, hacían el trío dinámico. Aquí ni que estuviéramos hablando de la genealogía del Gadareno, porque ¿cuál de todos era peor? Se juntó aquí el hambre, la desnudez, la miseria y todo lo más vil y menospreciado de la tierra. La Biblia dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21, que no hubo ninguno más malo que Acab, ni antes ni después, entre los reyes de Israel. Era pero el más malo de los malos. El más malo de los malos. Así que imagínense con este rey gobernando y con Jezabel, que era hija de un sacerdote pagano que hacía todas estas cosas horribles. Jezabel significa sin cohabitación, porque en realidad era tan loca de las locas, era la primera loca del mundo. O sea, una vieja con las trenzas sueltas, como diríamos en Chile, una mujer que no se sujetaba a nadie ni a nada, que había adquirido poder porque era la hija del rey de Israel y se valía de ese poder para hacer muchas horribles cosas e inducir al pueblo de Israel al pecado. Era de tropiezo para el pueblo de Israel, de tropiezo, y ponía grandes tropiezos en realidad. En el Antiguo Testamento, si usted quiere saber más de esta mujer, puede encontrar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, en adelante usted puede encontrar acerca de su vida, su obrar, su proceder. Nosotros nos vamos a concentrar en realidad en esta parte del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, en el capítulo 2, donde se le habla a la iglesia de Tiatira y se le dice ahí en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas a los ídolos. Imagínense, o sea, esta era tremenda. Había heredado del padre todo lo que era idolatría, ocultismo, todo lo que era fornicaciones. Era de grosso calibre. Entonces una mujer como esa, como esposa de un rey de Israel, obviamente que era de tropiezo para el pueblo de Dios. Y pobre de aquellos que no se les sujetaran y no acataran sus ordenanzas, porque inmediatamente les cortaba la cabeza. En el Nuevo Testamento, esa mujer es figura de un espíritu inmundo, de un principado de maldad. ¿Ya? Entonces, cuando se habla de Jezabel aquí en el Apocalipsis, se habla figurativamente. Ella representa un principado de las tinieblas, de la oscuridad, un espíritu inmundo, territorial, que manipula, que maneja a ciertas personas para inducirles al pecado, para que sean de tropiezo, para hacer caer al pueblo de Dios. Entonces, cuando hablamos de Jezabel, no es una persona, es un espíritu inmundo que puede tomar control de un adulto, de un varón, de una mujer, jóvenes y también niños. Ya vamos a ver la palabra de Dios, donde aquí aparecen algunos ejemplos cómo actúa este espíritu inmundo. Todo lo que es tolerancia al pecado es lo que Dios le habla a esta iglesia de Tiatira, que no toleren a esta Jezabel, a este espíritu inmundo. O sea, en el fondo es tolerancia a ciertos pecados que había mostrado esa iglesia.
tenía cosas hermosas, obras lindas, había amor allí, había una fe genuina, su servicio era muy hermoso a los ojos de Dios, eran pacientes, tenían cosas hermosas, pero el Señor reprende en ellos este espíritu jezabélico que así se había metido en medio de la iglesia y ellos no le hacían resistencia, lo toleraban. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy día, de la tolerancia, de no tolerar el pecado, de resistirlo, de aprender a resistir el pecado, de aprender a resistir lo que Dios odia y amar lo que Dios ama, porque a eso somos llamados. Es la tolerancia al pecado lo que el Señor está reprendiendo y unos pecados específicos, fornicación, idolatría, esas cosas específicamente. Tolerar significa no hacer resistencia, permitir. Como hoy en día, todo es relativo. Si te gusta, hazlo. No pasa nada. Tú decides, tú eliges. Entonces, ese relativismo es el que nosotros tenemos que erradicar de las iglesias. Porque la palabra de Dios y Dios son absolutos. No cabe lugar, no se da lugar a ningún relativismo. La palabra de Dios es absoluta. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. No que a lo mejor si usted me mira de perfil puedo ser la luz, pero si me mira de acá... No, nada de eso, nada de relativismo. La palabra de Dios es absoluta. Es el camino, la verdad y la vida. Eso es de manera absoluta, no da lugar a ninguna duda ni a posibilidades de admitir otras cosas. Por eso nosotros al pecado debemos erradicarlo totalmente de nuestras vidas, de nuestras familias, de la iglesia y donde quiera que nosotros estemos. Porque de lo contrario, el pecado acabará con nosotros. Y eso es lo que más o menos Juan el apóstol le habla a la iglesia de Tiatira. Es la iglesia que debe trabajar por la santidad. Es la iglesia en unidad, en amor que debemos trabajar conjuntamente. No que el pastor, no que el líder, no que esto. Somos todos unidos, el cuerpo de Cristo, trabajar para erradicar el pecado, para traer santidad a la iglesia, para cuidar la comunión con Dios y con el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos saber que está en acción este espíritu inmundo jezabélico? ¿Cómo trabaja este espíritu en medio de nosotros? Vamos a ir a lo práctico para que usted pueda entender lo que se está hablando en este día. Este espíritu inmundo quiere el trono, quiere figurar, le gustan los puestos altos, no se conforma con ser la cola, quiere ser la cabeza, quiere usurpar el trono. Es un espíritu inmundo que se movió desde los comienzos en Satanás, que quería el trono de Dios, quería él sentarse en el trono de Jehová, de Dios. Por eso Dios lo echó del cielo y 1/3 de los ángeles que se rebelaron juntamente con él. El diablo es un ladrón, un mentiroso, un usurpador, y este espíritu jezabélico tiene esa misma naturaleza. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta que hay personas en todos lugares que quieren figurar y que quieren ocupar los puestos, los cargos, y son capaces de hacer lo que sea para llegar a adquirir ese estatus, esa posición, ese lugar que ellos quieren. Pero es para darse la gloria a ellos. Este espíritu inmundo le roba la gloria a Dios, al único que es digno de toda gloria,
de toda alabanza, dice la palabra del Señor. La gloria le pertenece única y exclusivamente al Señor. Entonces, este espíritu inmundo usurpa esa gloria de Dios, quiere la gloria para sí mismo. Y en la Biblia hay varios ejemplos. En Hechos, en el capítulo 12, el verso 23, tenemos un ejemplo del rey Herodes, que arengó un día, se vistió con las ropas reales y se sentó en un trono a vista y paciencia del pueblo, y entonces le arengó al pueblo y el pueblo lo aclamó y lo exaltó como a un Dios, y empezaron a decir voz de Dios y no de hombre, es decir, como que era un Dios que tenían frente a ellos, a darle gloria como a Dios. Y este rey Herodes recibió todas esas, como le dijera, todos esos halagos, y ni siquiera le dio la gloria a Dios, quien lo habría puesto en ese lugar, ni nada por el estilo. Y dice que inmediatamente Dios envió un ángel que lo hirió y murió comido de gusanos. Porque la gloria le pertenece solo al Señor. Quienes quieren tener gloria, honra en este mundo, es porque este espíritu del diablo, este espíritu jezabélico, está en sus corazones y en sus vidas. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 15, desde el 1 en adelante, encontramos también un claro ejemplo de querer ambicionar el poder al costo que sea, y es Absalón, uno de los hijos del rey David. Él quería el trono de su padre a costa de lo que fuera, y se ponía a la entrada de la ciudad para congraciarse con la gente y decirle: oh, si a mí me eligieran por juez, yo haría esto, lo otro, les dedicaría tiempo, el tiempo que mi padre no tiene para ustedes, yo sí se lo daría, y abrazarlos y halagarlos a todos. Entonces, queriendo complacerse con ellos para alcanzar una posición. Y eso es lo que hace este espíritu inmundo. Lo encontramos en todas áreas. En las iglesias hay mucha gente que quiere el lugar del pastor, quieren ser pastores, pero nunca Dios les ha llamado a pastorear. Muchos quieren estar en la alabanza porque qué bonito cantar ahí adelante, pero eso no es así. Los de la alabanza tienen que tener un llamado a adorar de parte del Señor. Eso demanda mucha consagración. Todo lo que significa estar parado en el altar significa mucha consagración de parte de nosotros. Una vez que este espíritu inmundo adquiere la posición que desea, entonces ahí hace de las suyas. Con la influencia, el estatus que alcanza, entonces ahora es de tropiezo para los demás. Por ejemplo, si es un líder de una iglesia que alcanza esa posición que anhela, movido por un espíritu jezabélico de gloria para sí mismo, entonces va a ser de tropiezo para esa congregación. Si es en el hogar, el padre de familia que es llamado a ser cabeza del hogar, si un espíritu jezabélico empieza a dominar su vida, entonces él va a ser de tropiezo para toda esa familia, para todos ellos. Si es un gobernante que asume el poder movido igual por un espíritu inmundo jezabélico, todo ese pueblo va a tropezar a causa de ese hombre o mujer que está en ese gobierno. Entonces, este espíritu inmundo hay que ponerle cuidado. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos abrir los ojos y pedirle discernimiento espiritual al Señor. Orar mucho para mirar qué personas son aquellas que nosotros ponemos como líderes de las iglesias.
Personas que dicen tener llamados de parte del Señor. Pesar los espíritus. No creer de buenas a primeras todo lo que la gente dice. Nosotros debemos orar y preguntarle al Señor. Esta mujer Jezabel, una vez que estuvo en el trono, porque fue la esposa de un rey, una vez que estuvo allí, esta mujer promovía el adulterio, la fornicación y hacía fiestas paganas dedicadas a los ídolos que adoraban. Y eran verdaderas orgías. Allí se practicaba el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, lo que fuera en cuanto a la inmoralidad sexual. Y ella era la promotora que lideraba todas esas cosas e inducía al pueblo de Dios a pecar, a adorar esos ídolos. Ella tenía profetas para esos dioses, para Baal. Y esos profetas se sentaban a la mesa con ella. Ella les pagaba por ser sus profetas. Trabajaban para ella, le daban servicios a ella. Pero adoraban a dioses paganos y allí pecaban y eran de tropiezo para el pueblo de Israel. Y si alguno no quería seguir los pasos de Jezabel o de esos líderes, muchos eran muertos, por eso menospreciados. Porque esta mujer, si no lograba de buena manera que la gente se pusiera a disposición de ella, lo hacía con el poder y la autoridad que tenía y el Estado que también la avalaba a ella por ser la esposa del rey. Firmaba con el anillo del rey y entonces nadie podía hacer nada en contra de ella. Entonces este espíritu jezabélico busca poder, posición, pero una vez que tiene esa posición es para llevarse la gloria y para hacer de tropiezo a las personas que tiene bajo sus alas, por así decirlo. Entonces nosotros debemos poner cuidado en las iglesias. Ese es el mismo espíritu que se mueve en las congregaciones. Cuando hay gente que dice, no pasa nada, vamos a una fiesta, te invito, tenemos una comilona en casa y allí se curan, se embriagan, bailan, cantan al mundo, a Satanás y se drogan y después aparecen el día domingo como blancas palomas en la iglesia, como que aquí no ha pasado nada. Ese es el espíritu jezabélico que se mueve en las iglesias y que es de tropiezo para el pueblo de Dios. Porque los nuevos creyentes miran ese mal ejemplo y dicen, si este lo hace, entonces no está mal. Viven en un relativismo, falta de santidad. Nosotros debemos erradicar ese espíritu inmundo de las iglesias, echar fuera todo lo que signifique fornicación, idolatría, echar fuera todos esos espíritus inmundos que son de tropiezo para que la obra de Dios avance. Conocimos con mi esposo hace algún tiempo unos pastores que tenían una hermosa iglesia grande, un ministerio grande, y llevaban muchos años. Era una iglesia bien grande de cientos de gentes y todo estaba bonito hasta que llegó un día una mujer joven, buena moza, de dinero, y esa mujer empezó a meterse en el liderazgo y hacer amistad con las mujeres y hombres líderes del ministerio, y le empezaron a dar lugar allí. Finalmente, para resumir esto, la mujer terminó en adulterio con el pastor. ¿Qué sucedió? Que el diablo consiguió lo que quería: destruir el ministerio, destruir el llamado de ese hombre, dividir la familia, el matrimonio y destruir la fe de los creyentes. Eso es lo que quiere finalmente este espíritu jezabélico: destruir la obra del Señor. Vamos a encontrar muchos espíritus de lujuria que son movidos por
este principado de maldad llamado Jezabel. La lujuria, la manera de vestir. Por eso nosotros debemos mirar nuestra manera de vestir. Erradicar la lujuria, todo lo que es cosas de la carne, del mundo, de la vida vieja. Nosotros debemos erradicarla de nuestras iglesias y cuidar nuestra comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo decía que siendo heraldo para muchos, no venga yo a ser sacado de la obra del Señor, del llamado. Venga a ser desechado. Que habiendo sido heraldos para muchos, hermanos, vengamos a ser desechados por haber permitido espíritus inmundos en nuestras congregaciones, en nuestras casas, en nuestras familias. Estos espíritus inmundos son como las malezas. Si nosotros no le ponemos a tiempo un stop, si no sacamos la maleza cuando está recién naciendo, después eso echa raíces y nadie puede sacarlo. Usted puede cortar los brotes, pero la raíz queda abajo y eso vuelve a brotar. Hay que cortar el pecado cuando está en sus comienzos, iglesia, porque después se vuelve eso difícil y por eso muchas iglesias se dividen, se acaban, son socavadas porque este espíritu inmundo viene a robar, a matar y a destruir los ministerios. Herodes, cuando nació Jesús y decían que había nacido el rey de los judíos, Herodes tuvo miedo de que Jesús le usurpara el trono, porque este espíritu inmundo no permite que nadie le usurpe su posición una vez que adquiere posición. No deja que nadie le usurpe su posición. Y cuando ve que hay alguna posibilidad de que alguien tome su lugar, inmediatamente hace desaparecer a esas personas. Herodes inmediatamente tomó cartas en el asunto cuando oyó que había nacido el rey de los judíos y mandó matar a los niños que habían nacido en esos años. Los mandó matar para acabar de una vez con el rey de los judíos, con Jesús. Y así es el espíritu jezabélico. Viene para matar, para destruir la obra del Señor. Por eso nosotros debemos despertar y mirar cómo nosotros estamos haciéndolo en nuestros hogares, en nuestras iglesias, congregaciones. Jezabel es un principado de maldad que opera robando la herencia a los hijos de Dios. Robando la herencia. Usted se imagina, me va a robar la herencia que me dejó mi abuelita, me va a robar esto, me va a robar lo otro. Pero se refiere a la herencia que tenemos en Cristo, en el Señor, a la herencia que la palabra del Señor nos otorga a los hijos de Dios. En el Salmo 16:6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la herencia que me ha tocado. Antes se medían las herencias, los terrenos con cuerdas. Y entonces aquí dice que las cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la herencia que tenemos en el Señor. En el Señor tenemos redención, salvación, sanidad. Tenemos liberación. En el Señor somos revestidos de autoridad. El Señor nos ha dado unción, nos ha dado gracia, nos ha dado fe, nos ha dado bendiciones materiales y de todo tipo. Están en su palabra promesas hermosas para los hijos de Dios. Pero ¿qué hace este espíritu inmundo jezabélico? Usurpa, roba esa herencia a los hijos de Dios. Les roba la salvación, les roba la fe, les roba la unción,
Les roba para que ellos no lleguen a su asignación divina. Ponga cuidado, hay mucha gente que tiene llamados hermosos de Dios, pero nunca consiguen esos llamados. Nunca consiguen pararse en el lugar de su asignación divina, porque detrás de ellos está moviéndose un espíritu inmundo, jezabélico, para que ellos no lleguen al cumplimiento de la palabra de Dios en sus vidas, en sus hijos, en sus familias. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21, que esta Jezabel le usurpó el terreno a Nabot. Nabot era un hombre que había heredado de sus antepasados una viña. Y el marido de Jezabel quería esa viña y le ofreció dinero a Nabot, pero Nabot no quiso venderle su viña. Es tu heredad. ¿Cómo tú vas a vender tu primogenitura, tu bendición, tu llamado? Es eso lo que figura este episodio. Ni por plata, ni por oro, ni por nada. Nosotros no podemos canjear la bendición que tenemos en el Señor, la salvación. Y entonces, como no quiso venderle, esta mujer Jezabel lo mandó matar, iglesia. Lo mandó matar. Hizo testigos falsos, buscó acusaciones falsas para desacreditarlo y finalmente matarlo. Eso es lo que hace este espíritu inmundo jezabélico. Ocupa testigos falsos muchas veces, hombres perversos que se prestan para ser testigos falsos y acusar a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, para robarles su llamado, para robarles su asignación divina. Y usted ve en los medios de comunicación que pelan a los pastores y usted dice, sí, ese pastor no hay que escucharlo porque tales y tales cosas. A veces son puras mentiras, otras veces son verdades. Pero los medios de comunicación escandalizan, hacen escándalos y cosas de la nada. Y muchos son inventos para vender, publicitar, para dejar mal al pueblo de Dios y a Dios mismo. Y para que la gente diga, para ir a esa iglesia mejor me quedo en la casa. Hijos que están apartados de Dios, hombres y mujeres que en algún momento caminaron en la verdad, fueron adoradores, fueron intercesores, fueron grandes hombres de Dios, mujeres de Dios. Y hoy día están atados a espíritus inmundos de idolatría. Idolatría no es solamente muñecos que usted adora o figuras de animales, de personas. Idolatría es poner en el lugar de Dios cualquier persona, objeto, cosa que ocupe el lugar de Dios. Y usted ve mucha gente con llamados ahora que el fútbol le come todo su tiempo. Los juegos de internet, videojuegos, películas, ir de fiesta, le come el tiempo. Y no le alcanza ahora para servir a Dios. ¿Quién cree usted que está detrás de todo eso? Despertemos, cristianos, iglesias, familias. E intercedamos por nuestros hijos y nuestras familias. Y echemos fuera este espíritu inmundo, jezabélico, que viene a robar, a matar el llamado, la asignación divina, para que no alcancemos esa posición que tenemos en Cristo y que hemos sido llamados. David el rey casi perdió su llamado. ¿Sabe por qué? Porque se empezó a mover un espíritu jezabélico en su vida. Y el diablo trajo a una mujer llamada Betsabé para que lo hiciera caer. Y él cayó en adulterio, en asesinato y en mentiras de grosso calibre. ¿Quién movía todo eso? Un espíritu jezabélico. Porque de la línea de David venía el Mesías. Habían promesas para el rey David.
grandes promesas. Entonces Jezabel quería robarle su llamado, su asignación divina. Sansón, un hombre que desde el vientre de su madre fue apartado. Esa mujer se consagró para que ese bebé naciera para Dios, para servir al Señor, para que fuera un hombre lleno del Espíritu Santo. Y eso fue. Era un hombre que Dios lo había dotado sobrenaturalmente de una fuerza grande que ningún humano la posee. Pero ¿qué hizo Sansón? También empezó a jugar con su llamado. Y un espíritu inmundo jezabélico se metió en su vida. Un espíritu de fornicación. De fornicación, iglesia. ¿Quién está detrás de este espíritu? Jezabel. Jezabel mueve la fornicación. Ella es la reina de la inmoralidad sexual. Ella mueve todos esos espíritus y los envía. Ese principado envía a sus secuaces a ser de tropiezo para los hombres que tienen llamado, para las mujeres, para los jóvenes. Por eso hay tanta deserción, porque no luchamos con personas, luchamos con espíritus inmundos que son de grosso calibre. Dalila fue de tropiezo en la vida de Sansón y él perdió su llamado. Perdió su llamado, su asignación divina, iglesia. Perdió la unción del Espíritu Santo. Hasta que al final, cuando ya estaba ciego, Dios le permitió que viniera una unción de nuevo, porque él se arrepintió y le rogó a Dios que le devolviera esa unción. Y entonces al final de sus días él pudo hacer algo para Dios, pero perdió lo principal de su vida por este espíritu inmundo que gobernó su vida. Tal vez en tu congregación, en tu casa hay una Dalila movida por este espíritu inmundo demoníaco que está poniendo tropiezo a tus hijos, poniendo tropiezo a tu matrimonio, poniendo tropiezo a tu llamado, poniendo tropiezo al avance de la obra de Dios en tu vida, en tu ministerio. Esta mujer Dalila era Jezabel personificada, porque este espíritu inmundo jezabélico se mete en las personas y entonces actúan como ese espíritu para poner tropiezo. El espíritu jezabélico es el que cierra la boca a los profetas. Cierra la boca a los profetas, no los deja hablar la palabra de Dios verdadera, no los deja predicar la sana doctrina. Es la que mueve a los profetas falsos, a los falsos maestros para que enseñen herejías, para que enseñen cosas que no están en la doctrina de los apóstoles. Este espíritu inmundo se mueve para que en las iglesias no haya una verdadera adoración, para que el Espíritu Santo no se mueva. Es enemigo de la unción del Espíritu Santo y de la vida sobrenatural. Jezabel, este espíritu inmundo, es enemigo de los milagros, de las cosas sobrenaturales, de la vida de fe. Por eso nosotros debemos buscar la llenura del Espíritu Santo para ahuyentar estos espíritus inmundos y que no tengan lugar en nuestras iglesias, en nuestras familias. Orar, adorar, interceder, ser llenos del Espíritu Santo. Ayer veíamos, anteayer, el viernes, en Éxodo capítulo 5, que Moisés le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que adore a Jehová. Y Faraón dijo: ¿quién es Jehová para que yo los deje ir a adorar? ¿Quién es Jehová? Movido
dominado por un espíritu jezabélico que no deja que el pueblo de Dios adore genuinamente. Es enemigo de la alabanza, de la adoración. Nosotros debemos erradicar, echar fuera todo espíritu inmundo de las iglesias. Jezabel buscaba la cabeza de Elías. ¿Por qué? Porque Elías había derribado todos sus profetas a Baal. Les había cortado el cuello a ellos. Y entonces Jezabel buscaba a Elías para matarlo. ¿Por qué? Porque era un profeta verdadero. Porque era un profeta lleno del Espíritu Santo. Y siempre que hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, van a tener tropiezo y van a tener que luchar con este principado de maldad que querrá cerrar sus bocas para que no prediquemos, para que no evangelicemos. ¿Por qué cuesta tanto evangelizar, ir a las calles a predicar? Porque este espíritu inmundo se mueve detrás. Este es el que calla las voces, el que hace aprehender, arrestar a los misioneros en las naciones cuando van a llevar el evangelio de Jesucristo a las naciones paganas. Es este espíritu que mató a Esteban, que puso preso al apóstol Pablo, que lo apedreó, que lo dio por muerto. Porque así quiere vernos este espíritu inmundo, muertos, callados, que no abramos nuestras bocas para testificar la verdad. Jezabel es un espíritu inmundo que no deja que los hombres tomen en serio su sacerdocio. Los varones fueron llamados a ser cabeza de los hogares, pero usted ve las cabezas de hogar que ni están en la mayoría de los hogares. Los varones brillan por su ausencia, han abandonado a sus mujeres, a sus hijos, sus hogares y se han ido con otras personas, con otras mujeres. Hoy en día, con hombres, con lo que venga. Han dejado sus llamados. ¿Quién está detrás de eso? Este espíritu inmundo de maldad. En 1 Corintios 11 dice: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Este espíritu inmundo lo que hace es sacar a los varones de la comunión con Dios, porque ellos deben sujetarse a Dios para poder ser cabeza de sus hogares y tener autoridad contra los espíritus inmundos que quieren destruir la familia. Ellos tienen que ponerse bajo la autoridad de Cristo, obedecer la palabra de Dios. De lo contrario, ellos no pueden ser cabeza de ningún hogar. Ellos son llamados como Cristo a amar a la esposa, a cubrir sus familias, a protegerlas. Pero ¿cómo van a cubrir la familia? ¿Cómo van a proteger la familia? ¿Cómo van a amar a sus esposas si ellos mismos no han tenido un encuentro con el Dios vivo? Si ellos mismos no tienen comunión con Dios y con su Espíritu Santo. ¿Cómo van a amar a sus mujeres como Cristo las ha amado y a estar dispuestos a morir por ellas? Si no conocen lo que es tener la comunión con Dios, si no conocen la Escritura, si no saben lo que es amor de Dios en sus propias vidas. ¿Cómo van a ser fieles a sus matrimonios si ellos mismos no saben qué es ser fieles a Dios y a su palabra? Primero, varones, hay que sujetarse a Cristo. Porque de ahí viene tu autoridad, de ahí viene tu asignación divina. Es la palabra de Dios, la comunión con Dios y su Espíritu Santo que te va a dar la autoridad para que tú gobiernes bien tu casa, para que tú puedas traer la bendición, la protección a tu familia, para que puedas traer el pan y puedas ser la persona que suple las necesidades para todos ellos. Tu llamado es amar a tu esposa, amarla,
amarla. Ser una autoridad sobre el hogar no significa que todos corran detrás de ti. Al contrario, esta autoridad se relaciona con amor y servicio. Amor y servicio. No significa un derecho a ser servido, sino un deber de servir, varones. Un deber de servir. Es obligación que tú ames a tu esposa. Es obligación, es un mandamiento. El varón debe amar a la esposa, dice la palabra de Dios. Y una mujer que se siente amada, querida, va a hacer las cosas de buena voluntad en el hogar. Se va a sentir protegida, va a tener esperanza, va a tener fuerzas para hacer todo lo que el hogar está demandando de ella, el cuidado de los hijos, la administración de la casa. Pero una mujer que no se siente amada, ¿qué puedes esperar de ella? Solo la misericordia de Dios puede levantar, sostener y restaurar un hogar en esas condiciones. Debemos orar para que este espíritu jezabélico deje a los hombres, deje el sacerdocio de ellos y ellos puedan ser esas cabezas de hogar que son llamados a ser. Por eso tú ves tanta pasividad en los varones y cuesta moverlos a orar, a ayunar. Siempre ellos faltan a la oración, al ayuno, excusándose que trabajan, pero podrían ayunar, orar en otros momentos cuando tienen libre, pero no lo hacen. Hay una pasividad porque detrás de esto está este espíritu moviendo sus vidas y robando el sacerdocio de los varones. En Ezequiel 36, el versículo 37, hay una palabra muy hermosa que yo quiero declarar sobre ti, varones, sobre todos los varones, sobre las iglesias que están escuchando, pastores que están oyendo. En Ezequiel dice que en el Antiguo Testamento, cuando se hacían sacrificios, iban cientos de ovejas a Jerusalén a ser sacrificadas. Iban para ser sacrificadas a Jehová. Y dice aquí la palabra del Señor: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Yo declaro esta palabra sobre los varones, que serán como rebaños que irán a la casa de Jehová a rendir sacrificios, a llevar ofrendas de corazón, a sacrificar sus vidas, sus corazones para el Señor, a rendirse, a humillarse para traer la presencia de Dios. Irán en manadas, decenas, cientos, miles de varones se levantarán en estos últimos tiempos para hacer la obra de Dios, porque los velos serán quitados, porque la iglesia intercesora clamará por ese sacerdocio que el diablo ha quitado y ha robado. Nosotros como mujeres, como esposas, pastores, líderes, debemos orar por los varones, tanto por los esposos como por los hijos que van a tomar ese rol más adelante y declarar que ellos van a sacrificar sus corazones delante de Dios y que van a ser esos sacerdotes que Dios manda que sean en su palabra, que van a levantar a esas familias y van a florecer juntamente con ellos. Van a estar en unidad, en amor, como dice Corintios 13. El amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que nunca deja de ser, que no es egoísta. Ese amor va a venir a esos hogares y a esas familias. Y para terminar, este espíritu controla y manipula. Controla y manipula. Y con esto quiero decir, iglesia, que nosotros debemos cuidar mucho de nuestros niños, porque tú ves esos niños tan bellos por fuera, pero tienen un poder de manipulación y control hacia sus padres sin precedentes. Hay niños que lloran y le dan una rabieta, y si esos padres no corren a darle lo que ellos quieren,
esos niños no dejan de gritar. Y los padres acceden dándoles lo que ellos están queriendo. ¿Sabe qué mueve eso? Mamá, papá, un espíritu jezabélico de manipulación y control. Y muchas madres ya ni oran, ni adoran al Señor, porque esos niños, cuando ellas quieren ayunar, cuando ellas quieren orar, cuando ellas quieren alabar, empiezan a llorar y quieren la atención de esas madres. Ese es un espíritu jezabélico que tu padre debes atar y echar fuera de tu casa. Tú no puedes entregar tu asignación divina a que un espíritu inmundo movido en tu hijo te robe tu bendición, te robe tu tiempo de comunión con Dios, te robe el tiempo de adoración con el Señor, te robe la gracia, la unción, la autoridad que hay sobre tu vida. Iglesia, es tiempo que nosotros dejemos de tolerar el pecado en nuestra casa, que echemos fuera todo espíritu inmundo de fornicación, todo espíritu inmundo de idolatría, todo espíritu inmundo que cambia el lugar de Dios por otras cosas de esta vida. Es tiempo de pararnos y echar fuera al diablo de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que esta mujer Jezabel finalmente murió. La tiraron por una ventana y cayó al suelo, y allí los perros la despedazaron y se la comieron, y las aves del campo fue despedazada por los perros y por las aves. Iglesia, en eso paró esta mujer y dice que toda su descendencia fue raída de sobre la faz de la tierra. Dios mató a toda la descendencia de Jezabel en el Antiguo Testamento. A todos, no quedó ni uno. Iglesia, eso es lo que va a pasar con los que practican estos pecados y son de tropiezo para los hijos de Dios, para la familia, para el llamado de los hijos de Dios. Para los profetas, van a ser echados al lago de fuego. Y nosotros simbólicamente en este día vamos a abrir las puertas de nuestras casas, las ventanas, y vamos a echar fuera a Jezabel en el nombre de Cristo Jesús. Abre tu ventana y dile: fuera Jezabel, fuera espíritu inmundo de Jezabel, que has tenido atada mi vida, mis hijos, mi ministerio, mi sacerdocio, mi llamado. En el nombre de Jesús te echo fuera al lugar destinado para Satanás y sus ángeles. Eche fuera todo espíritu inmundo de Jezabel en su vida, que le ha robado su bendición, que le ha robado sus hijos, que le ha robado su asignación divina, que le ha robado su matrimonio, que le ha robado su llamado. Iglesia, en el nombre de Jesús, declaremos que sale fuera Jezabel de las iglesias, sale fuera de los ministerios, sale fuera de nuestro llamado pastoral, de liderazgo, sale fuera. Que Jezabel se seca desde la raíz hasta la copa. Si hay alguien con ese espíritu en medio de nosotros, declaramos que sale fuera ese espíritu inmundo y nunca más se enseñoreará de nosotros. En el nombre de Jesús declaramos la sangre de Cristo. No toleraremos más el pecado. No confunda usted el amor y la tolerancia. Debemos poner disciplina en las iglesias y a nuestros hijos, en nuestros hogares, poner disciplina y erradicar este espíritu inmundo que se nos ha metido disfrazado de cualquier cosa. En el nombre de Jesús, ponte de pie, vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, ponemos esta palabra delante de ti en este día, Dios eterno, poderoso, santo. Tu palabra dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad.
vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios soberano, te pedimos perdón, Señor, por haber tolerado ese espíritu inmundo de Jezabel en medio de nuestras congregaciones, en medio de nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, Señor. Echamos fuera y resistimos en esta hora todo pecado, todo espíritu inmundo que vino a través de este principado de maldad llamado Jezabel. Espíritus de fornicación, de idolatría, que han venido a robar tu lugar, Señor. Oh Rey poderoso, espíritus inmundos que han venido para quitar, para hacer callar nuestras voces, para que no prediquemos, para que no oremos, para que no declaremos la verdad. Espíritus inmundos que han querido cerrar nuestras bocas para que no adoremos, para que no ayunemos, para que no traigamos tu presencia, para que no prediquemos de los milagros, las sanidades y las grandes cosas que tu Espíritu Santo puede traer en medio de nosotros. Dios mío, Padre Santo, echamos fuera en esta hora todos esos espíritus inmundos que hemos mantenido aquí encerrados con nosotros, Padre. Hoy abrimos las ventanas de nuestras casas y le decimos: Jezabel, fuera de nuestras casas, fuera de nuestros matrimonios, fuera de nuestros hijos, fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Echamos fuera todo espíritu jezabélico en esta hora, para que sean comidos por los perros, para que sean echados al lago de fuego que arde para Satanás y sus ángeles. Allí enviamos todo espíritu inmundo en esta hora y declaramos que somos libres, libres, libres de toda opresión demoníaca, libres para hacer la obra del Señor y su llamado. Dios mío, que ya dejamos nuestra vida vieja y nos enfocamos, Padre, en lo que somos en Cristo, en nuestra asignación divina y nuestro llamado en Cristo. Padre eterno, declaramos que seremos todo lo que has dicho que somos. Declaramos que nuestros matrimonios se levantan en vida nueva, se levantan en gozo, se levantan en amor, en unidad, en protección los unos con los otros, Señor. Oh Rey, que la iglesia se une para santificarse, para darte la gloria a ti, Jesucristo de Nazaret, la honra debida a tu nombre, Padre poderoso. Que nadie, que ninguna persona ni ningún espíritu inmundo tome tu lugar. Que el santuario, Señor, sea santo para ti, dedicado completamente, y los que servimos en el altar podamos santificarnos, Señor, y traer tu presencia a toda la congregación. Gracias, Dios, por esta palabra que nos ministra y que nos ayuda a ver las cosas como son desde el punto de vista tuyo, Señor. Gracias por abrirnos los ojos, Señor, espirituales. Gracias, Señor, por traer la bendición a nuestras vidas. Gracias porque hoy hemos podido erradicar este espíritu inmundo y, Dios mío, traer tu favor, tu gracia de vuelta a nuestros hogares. La paz de Dios sea con cada familia en este momento, en cada hogar, en cada hijo, en cada matrimonio, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Un abrazo grande y guarda con temor y temblor esta palabra. Amén.